concepto muy importante en química, como es el concepto de mol. Si recordáis, cuando estudiamos las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades, aparecía una unidad de cantidad de sustancia que es el mol. El concepto de mol, y lo que vamos a ver hoy, nos va a servir de ayuda para poder realizar cálculos molares. Bien, partimos de la definición de mol. Por definición, ¿qué es un mol? Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. El mol es una unidad de cantidad de sustancia. Importante. Vosotros ya conocéis una unidad de cantidad de sustancia muy utilizada en la vida cotidiana, como es la docena. La docena, como unidad, indica el número de unidades. Una docena de lápices, 12 lápices. Es decir, la docena es una unidad de cantidad, al igual que el mol. Bien, cantidad de sustancia que hay que equivale a tantas unidades, tantos átomos, como los que hay en 12 gramos de carbono 12. En 12 gramos de carbono 12 tenemos un mol. ¿Y cuántos átomos son esos? ¿Cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono 12? Bueno, pues se ha determinado experimentalmente que el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12, por tanto, un mol, cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12, es 6,022 por 10 elevado a 23. A este número se le conoce como número de Avogadro. Observar que el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 es un número muy elevado. Estaríamos hablando de un 6 seguido de 23 ceros. Un número muy grande, muy grande. Bien, vamos a darle vuelta a este concepto para que os hagáis una idea de a qué nos referimos con mol. Cuando yo digo que tengo una docena de sillas, me estoy refiriendo a que tengo, lógicamente, 12 sillas. 12 sillas. Una docena hace referencia a 12 unidades. Bien, cuando hablamos de un mol, pues de moléculas de agua. ¿A cuántas moléculas de agua me estoy refiriendo? Si una docena es 12, un mol es 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De moléculas de agua? Pues moléculas de agua. ¿De acuerdo? Una docena son 12. Una docena es unidad de cantidad de sustancia, al igual que el mol. Lo que pasa es que el mol es un número muy grande. Muy grande. En este caso, 6,022 por 10 elevado a 23. Lógicamente, cantidades tan grandes solamente se utiliza para referirnos a entidades químicas. Átomos, iones, moléculas, electrones. No tiene sentido hablar de un mol de mesas, de sillas o de libros. Es un número excesivamente grande. De manera que, repetimos el concepto de mol. Un mol es la cantidad de sustancia, número de entidades químicas, igual al número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. ¿Y cuánto es esa cantidad? La cantidad es el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23. Un número muy grande. ¿Por qué un número tan grande? Pues muy simple. Los átomos son entidades muy pequeñas.
para tener una cantidad de átomos aceptable, para que pueda ser mesurable, medido con una balanza, necesitamos tener una cantidad muy grande de átomos para que pueda ser medible con una balanza y obtener su masa en gramos. Bien, si en vez de tener una docena de sillas tenemos 2 docenas, pues lógicamente tendremos ¿cuántas sillas? 2 por 12, 2 docenas por 12 unidades que tiene cada docena, es decir, 24 sillas. Con mol ocurre exactamente igual. Si en vez de tener un mol de moléculas de agua tengo 2 moles, ¿cuántas moléculas de agua tendré? Pues el doble, el doble. Y si tengo 3, pues el triple. 4 moles, 4 veces más. Medio mol, la mitad. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Bien, ya ha quedado claro que el mol se refiere como unidad, que es utilizada solo y exclusivamente en química, se refiere a cantidad de. ¿Y a qué número nos referimos? ¿A qué cantidad? Exactamente, ¿a cuántas unidades? 6,022 por 10 elevado a 23. Bien, observar un detalle. Que un mol es el número de partículas, de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. En 12 gramos de carbono, el isótopo del carbono, el 12. Bien, observar el detalle. Si yo cojo 12 gramos de carbono 12, que es el isótopo más común del carbono, cojo 12 gramos, ¿qué cantidad tendré? Pues un mol, porque un mol se define como el número de átomos que hay en 12 gramos. Si cojo 12 gramos, tengo un mol de carbono 12. Bien. ¿Y cuántas partículas tendré en esos 12 gramos de carbono 12? ¿Cuántas partículas? Pues 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Todo esto viene de la propia definición. Pero aquí viene el detalle. Observar que el carbono 12 tiene una masa de 12U. El carbono 12 tiene una masa de 12U. Un átomo de carbono 12, recordar que la masa de los átomos se mide en U más, unidad de masa atómica. El carbono 12 tiene una masa de 12U. Bien, y ahora es donde tenéis que prestar atención. 12 gramos de carbono 12 es un mol de carbono 12. Y observar el detalle. Coincide la masa de un mol, a la masa de un mol se le denomina masa molar, masa de un mol, coincide con la masa atómica numéricamente. 12 gramos, 12U. Un mol de carbono 12 tiene una masa de 12 gramos y coincide numéricamente con la masa de un solo átomo. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo. Vamos a ver varios ejemplos para que entendáis a qué me estoy refiriendo. Imaginaros que tengo moléculas de oxígeno. Moléculas de oxígeno. El oxígeno, una sustancia covalente, molecular y gaseosa, a temperatura ambiente. Bien, ¿cuál es la masa de una sola molécula? Recordad que la masa de una molécula se mide en U. De una sola molécula, de un solo átomo, se mide en U, unidades de masa atómica. Bueno, vamos a determinar. Recordad que la masa atómica la podemos conseguir en la tabla periódica. La masa atómica del oxígeno es 16U. ¿De acuerdo? Basta coger vuestra tabla periódica y mirar en la esquina superior derecha que suele estar indicada ahí, la masa atómica. Bien, la masa de un átomo de oxígeno es 16U. De 2 átomos, pues el doble.
2 por 16, 32U. Muy bien, esto es la masa de una sola molécula. La masa de una molécula, un átomo, se mide en U. Aquí lo tenéis. Esto ya lo hemos hecho con anterioridad. Bien, y ahora viene el detalle. Si en vez de tener una molécula, tuviéramos un mol de moléculas de oxígeno, un mol en una cantidad muy grande. Recordad, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Qué masa tendríamos con una cantidad tan enorme de moléculas? ¿Qué cantidad tendríamos? Pues una cantidad que ya es mesurable, que se puede medir, medir en gramos. ¿Y cuántos gramos tendríamos? Pues aquí viene la clave de lo que he indicado antes. La masa molar, es decir, la masa de un mol de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de esto, es igual a la misma de una sola molécula, numéricamente 32, pero expresada en gramos. Expresada en gramos. Normalmente las unidades que se utilizan son gramos mol. Es decir, que un mol de lo que estamos hablando de moléculas de oxígeno tiene una masa de 32 gramos. ¿De acuerdo? Para el agua. Bien, vamos a determinar la masa molecular del agua. El oxígeno es 1, 2 por 1, 2. Perdón, el hidrógeno 1, 2 por 1, 2, más el oxígeno 16. Esto hace un total de 18U. Eso es la masa de una molécula de agua. La masa de una molécula de agua. Y de un mol de moléculas de agua, de una cantidad, será numéricamente igual, pero expresada en gramos, una unidad que ya podemos medir con una balanza, gramos. Es decir, la masa molar, o lo que es lo mismo, la masa de un mol de agua, será 18 gramos cada mol. 12 gramos de carbono 12, un mol, por definición, y la masa de un átomo es 12U. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa de un solo átomo y la masa molar coinciden numéricamente. Lo que pasa es que la masa de un átomo se expresa en U, una unidad específica para medir la masa de átomos o moléculas, y la masa de un mol ya se mide en gramos y coinciden numéricamente. Un mol de oxígeno, si la masa de una molécula es 32, la masa de un mol, 32, ¿qué? Gramos. Si la masa de una molécula de agua es 18U, la masa de un mol, ya medible en gramos, 18 gramos. Y esto lo podemos aplicar para cualquier sustancia. El dióxido de carbono. ¿Cuál es la masa molecular del dióxido de carbono? Bueno, carbono 12, más 16 por 2, 32. Esto hace un total de 44U. Eso es la masa de una sola molécula de dióxido de carbono. Y un mol, una cantidad igual a esta, 6,022 por 10 a la 23, pues será numéricamente igual, pero expresado en gramos. Aquí tenemos una relación muy importante. Muy importante. Nosotros en química vamos a trabajar siempre con esta unidad, con mol. Y aquí tenemos la relación entre una unidad macroscópica de masa, como es el gramo, y el mol. Un mol de una sustancia, en gramos, un mol, equivale numéricamente a la masa de un solo átomo o molécula, pero expresada en gramos. Bien, vamos a seguir con estas relaciones. Si yo tomo entonces 32 gramos de O2, 32 gramos de O2 de oxígeno, ¿cuántas partículas tengo? Bien, tener en cuenta cuántas moléculas hay en 32 gramos. Tener en cuenta que la masa molar, la masa de un mol, es 32 gramos para el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo 32 gramos, tengo un mol. ¿Y un mol? ¿Cuántas partículas son? 6,022 por 10 elevado a 23. Para el agua,
Imaginaros que tomo 18 gramos de agua. 18 gramos de agua es la masa molar del agua, es decir, la masa de un mol. Un mol de agua, 18 gramos. ¿Y cuántas partículas hay en 18 gramos de agua? ¿Cuántas moléculas de agua hay? Como esto es la masa de un mol, y sabemos que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23, en este caso moléculas, si yo tomo 18 gramos de agua, tendré 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, es decir, un mol. Y si tomo 44 gramos de dióxido de carbono, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono tendré en esos 44 gramos? Tener en cuenta que la masa molar de dióxido de carbono es 44 gramos cada mol. Si tomo 44 gramos tendré un mol. ¿Cuántas partículas hay? 6,022 por 10 elevado a 23. Bien, continuamos. Aquí tenemos ya la primera relación que hemos aprendido. Un mol de cualquier entidad química, átomos, iones o moléculas, contiene 6,022 por 10 elevado a 23. Un mol de agua, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Un mol de átomos de helio, 6,022 por 10 elevado a 23. Igual que una docena es 12, un mol, esta cantidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a resolver un problema muy sencillo. Observar. Disponemos de 2 moles de H2, la molécula de hidrógeno, formada por 2 átomos de hidrógeno. Disponemos de 2 moles de H2. ¿Cuántos gramos? Bien. Para esto es necesario saber la masa de un mol, o lo que es lo mismo, la masa molar, que ya hemos hablado antes de ella. Bien, para ello, cogemos y determinamos la masa de una sola molécula. Esta molécula de H2 está formada por 2 átomos de hidrógeno. La masa de un átomo de hidrógeno es 1. Como hay 2 átomos, 2 por 1, 2, 1. Eso es la masa de una sola molécula. ¿Y de un mol? Pues muy sencillo. La masa molar, la masa de un mol, es numéricamente igual, pero en vez de expresada en U, expresada en gramos, como hemos dicho antes. Es decir, la masa molar de H2 es 2 gramos por mol. 2 gramos cada mol. Muy bien. Esta es la masa molar. En todos los ejercicios tendremos que calcular la masa molar. Partiendo de la masa atómica o molecular, la expresamos en gramos y hecho. Bien, nos dice que ¿cuántos gramos hay en 2 moles de hidrógeno? Si tenemos la masa molar, y la masa molar indica los gramos de un mol, de un solo mol, es decir, esto sería una regla de 3 simple, no haría falta hacerla, pero la vamos a hacer. Si 2 gramos equivalen a un mol, para esta sustancia, el hidrógeno, que es el que estamos hablando, 2 moles, ¿cuántos gramos serán? 2 por 2, la masa será 2 por 2, 4, partido por 1, es decir, 4 gramos. Es evidente, ¿no? Si un mol son 2 gramos, 2 moles es el doble, 4 gramos. ¿De acuerdo? Observad que se hace una simple regla de 3, teniendo la masa molar, tengo la relación entre gramos y los moles. Tengo la relación entre gramos y moles. Podéis hacer una regla de 3. Yo lo que utilizaré para la resolución de este tipo de problemas es la siguiente fórmula. El número de moles es igual a la masa expresada en gramos partido por la masa molar. Esta es la ecuación que yo voy a utilizar para resolver los problemas. Observad, el número de moles que tenemos de una sustancia se calcula dividiendo la masa en gramos de esa sustancia entre la masa molar de dicha sustancia. Vamos a aplicar la fórmula para este ejercicio en concreto. Me está preguntando la masa en gramos. Bien, vamos a despejar de aquí. La masa en gramos es igual. Esto está dividiendo, pasaría multiplicando al número de moles por la masa molar. Número de moles. Me indica el ejercicio que disponemos 2 moles. Nada, 2 moles. Por la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar? La hemos calculado antes. 2 gramos mol.
mol y mol se van, 2 por 2, 4 gramos, ¿de acuerdo? Utilizando esta ecuación evitaremos ir haciendo reglas de 3, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo que utilicéis esta ecuación, al menos yo voy a hacerlo así. Ya tenemos la segunda relación, saber que el número de moles, que es n, se calcula dividiendo la masa que dispongo de sustancia expresada en gramos entre la masa molar, la masa de un mol. Ya tengo dos relaciones que vamos a utilizar constantemente en los cálculos molares. Nos queda la tercera. La tercera relación que vamos a necesitar para realizar los ejercicios de cálculos molares es la siguiente. Vamos a definir lo que es el volumen molar. ¿Qué es el volumen molar? El volumen molar es el volumen de un mol. ¿Cuántas partículas? 6,022 por 10 elevado a 23. Bien, cuando tenemos un gas, el volumen de un mol, en estas condiciones de presión y temperatura, que se denominan condiciones normales, temperatura 0 grados centígrados y presión 1 atmósfera, se denomina volumen molar, volumen de un mol, para un gas. Volumen molar es de 22,4 litros. ¿Litros qué? Cada mol. A esto se denomina volumen molar y es una relación que tenéis que conocer para resolver ejercicios. Si yo tengo un mol de cualquier gas, esto es importante, un mol de cualquier gas, en estas condiciones de presión y temperatura, que se denominan condiciones normales, dispongo de 22,4 litros. Un mol de oxígeno a 0 grados y 1 atmósfera, 22,4 litros es el volumen que ocupa. Un mol de dióxido de carbono a 0 grados centígrados y 1 atmósfera de presión, 22,4 litros. Un mol de lo que sea, de cualquier gas, siempre que esté en estas condiciones de presión y temperatura, ocupa el mismo volumen, 22,4 litros. Muy importante, tiene que estar en condiciones normales. Recordar cuando trabajamos con las leyes de los gases que si varía la presión o la temperatura, el volumen también se verá modificado. Por tanto, establecemos como condiciones normales a la hora de medir el volumen de un mol, temperatura 0 grados centígrados, presión 1 atmósfera. Un mol de cualquier gas en estas circunstancias, en esas condiciones de presión y temperatura, son 22,4 litros. ¿Cómo es el volumen de un mol de cualquier gas? Se denomina volumen molar. El volumen de un mol. Bien, esta es la tercera relación que vamos a necesitar para resolver problemas. Saber que el volumen molar es de 22,4 litros cada mol, ¿de acuerdo? Bien, siempre y cuando tengamos condiciones normales, el volumen de un mol en condiciones normales, 0 grados centígrados y 1 atmósfera de presión. Bien, de manera que a la hora de trabajar con cálculos molares, y ahora haré en otro vídeo una serie de ejercicios para que practiquemos, tenemos que tener las siguientes relaciones. Primera relación, saber que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23. Átomos, iones, moléculas, de lo que estemos hablando en el ejercicio en concreto. Segundo dato, tenemos que saber la relación que existe entre el número de moles y la masa en gramos. El número de moles es igual a la masa en gramos entre la masa molar. Segunda relación que vamos a utilizar. Esta relación me permite, a partir de masa en gramos de sustancia, saber el número de moles. Sabiendo el número de moles, calcular la masa en gramos. Sabiendo la masa en gramos, calcular el número de moles. Esta relación me permite, a partir del número de partículas, saber cuántos moles equivalen, o, sabiendo los moles, cuántas partículas hay. Y la tercera relación, cuando trabajamos con gases en condiciones normales, es saber que un mol ocupa un volumen de 22,4 litros. Si sabemos el número de moles, sabremos el volumen que ocupa en condiciones normales. Sabiendo el volumen en condiciones normales, puedo calcular el número de moles con esa relación. Espero que haya servido de ayuda y yo creo que se va a aclarar bastante cuando resolvamos algunos ejercicios de cálculo molar. Un saludo.